Hola, me presento, soy Cris Negrón, estudiante de arquitectura y este video es para hablar sobre la tecnología aplicada a Building. Tenemos cuatro unidades, sí, una que es los conceptos generales de la interfaz de la aplicación BIM. La segunda unidad, modelamiento constructivo BIM, parametrización de bibliotecas. La tercera es la cuantificación y gestión de datos de modelos BIM. Y como cuarta unidad, la documentación de modelos BIM. En la primera unidad vimos cómo abrir un proyecto, ¿cierto? Cómo realizar esas acciones del arrastrar, de abrir el diálogo, de un cuadro de diálogo, desde cómo usar el abrir eh, desde el reciente, del archivo reciente. Luego pasamos a la previsualización, donde definimos una imagen. Luego vimos los sistemas operativos, los sistemas de Windows, en Mac, qué tipo de ventanas se abren en ellos, las barras de herramientas de navegación en 3D, cómo abrir en preferencia de la persona que esté usando Archicad, cómo se usan los iconos, el caminar, el girar, el mirar dentro de la pantalla 3D. Luego vimos el entorno de trabajo, que el entorno va más con diversas paletas y pantallas que se van adecuando a la persona que está trabajando con él. Luego las unidades de trabajo, cuáles son las preferencias de la unidad de trabajo, cómo se entra a ese cuadro de diálogo, ¿cierto? Y qué unidad de trabajo aplicar a esta persona. Luego vimos la primera unidad trabajando con archivos CAD, DWG, con esta extensión y la DXF. Y bueno, y cómo abrir también estos archivos desde Archicad. También luego vimos cómo colocar un dibujo desde la aplicación externa. Y ya pasando a lo que era la segunda unidad, que era modelamiento constructivo BIM y los parametrización de la biblioteca. En ellos vimos primero la herramienta de diseño, ¿cierto? ¿Cuáles son las herramientas para definir el diseño y las configuraciones de los muros, de los pisos, los tamaños, todo aquello? Luego vimos cómo importar datos o exportarlos como propiedades de cálculo, de hojas de cálculo, ¿cierto? Vimos lo que son las hojas de cálculo XLS y la XLSX, cómo exportarlas. Luego la personalización de las capas. Los materiales de construcción que usamos en ello. Ya pasando a lo que era la tercera etapa, la cuantificación y gestión de datos de modelos BIM. Aquí en este tercer apunte vimos una pequeña introducción y la generación de esquema, que es súper importante también. Cómo generar un esquema, cómo definirlo, cómo entrar a esa ventana, cómo utilizar el menú, el navegador, cómo guardar el esquema, ¿cierto? Los paneles de esquemas también los vimos, cómo hacer un nuevo esquema y duplicarlo, cómo eliminar, importar, exportar y los paneles de criterio. Y bueno, esta unidad fue más fuerte en el tema de esquema, la definición de esquemas, de criterios complejos, el panel de campo de esquemas, cómo llegar a ello y cómo configurar un esquema para obtener datos desde un modelo. Bueno, también nos enseñaron cómo llegar a ellos, cómo usar los comandos, los archivos, los diálogos emergentes que salen también, cómo exportarlos a una planilla de Excel. Y bueno, esa fue como la materia
de la tercera unidad. Ya pasando a la final, la cuarta unidad de la documentación de modelos BIM. En esta unidad también vimos los mapas de vista de Archicad, cómo documentar un proyecto, cómo publicarlo y la extracción de información. Los mapas de vista en Archicad vimos qué es una vista, cómo definirla, cómo definir una vista, ¿cierto? Cómo guardar esa vista, cómo guardar las vistas actuales, cómo colocarlas en el plano y las vistas en la barra de herramientas o las pestañas. Luego vimos cómo documentar el proyecto, cómo colocar un dibujo en el plano, ¿cierto? Cómo arrastrarlo, cómo colocar un dibujo en una aplicación externa, cómo colocar un dibujo mediante el editor del plano y también bajo un único dibujo mediante la herramienta de dibujo. Bueno, también cómo guardar la vista y colocar en el plano, como lo decía, y publicar la extracción de información, como cuál es la función del publicador, ¿cierto? Y cómo gestionar el grupo de publicación, cómo crear un nuevo grupo de publicación, cómo añadir temas al publicador y bueno, cómo publicar nuestros planos que efectuamos, cómo renombrarlos y así interiorizándonos bien en el tema del publicador. Esas fueron las 4 unidades de aprendizaje. Había cosas que no sabías cómo hacerlas, pero fue de gran ayuda y fue súper interesante cada unidad que nos enseñó en estas clases. Muchas gracias. Hasta pronto.